La verdad que leyendo una columna muy interesante que leímos el perfil respecto de la salud mental de los argentinos después de los 2 años de pandemia. Pero el autor, Martín Alomo, de quien hablamos, psicoanalista, profesor y licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, está en línea y nos va a explicar mejor esto. ¿Cómo estás, Martín? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. Buenas tardes, Luis. Un gusto charlar con vos y con tu audiencia. Gracias, cómo no, al contrario. Yo cuando empecé a leer la nota vi, claro, diagnósticos que tenían que ver con la pandemia, cómo estábamos en el momento de la pandemia. Es decir, había secuelas psicológicas y emocionales de que aparecieron esto, pérdidas de tiempo, de desplazamiento por las ciudades. Toda una disociación, pero resulta que a la hora de hacer el análisis vos lo que estás es ratificando que aunque salgamos de la pandemia, estas situaciones de confusión, de aislamiento de la gente continúan. ¿Es así o no? Sí. Bueno, la verdad, viste, es una columna breve y como pasa siempre con el espacio, uno dice lo que puede en el espacio acotado de cada lugar, ¿no es cierto? No, pero está muy Eh, bien, pero está muy bien. Es pero decir, la idea básicamente es esa, Luis, efectivamente. Es más, ahora si puedo ampliar un poquito todavía esa por idea, supuesto. te diría que hay como una tendencia al aislamiento, una especie de, si uno tuviera que caracterizar a la subjetividad de la época, ya antes de la pandemia, las personas, digamos, el sujeto citadino, de clase media, bueno, con todo lo difícil que puede ser a veces caracterizar qué es clase media acá entre nosotros, bueno, pero alguien que tiene trabajo, cierta formación, por lo menos secundaria y terciaria, tal vez universitaria, algún pasar más o menos cómodo y cierta inserción laboral, y esto implica hoy en día acceso a las redes, por supuesto, Sí. porque si no es quedarse afuera. Ya la tendencia al aislamiento era prepandémica. Lo que hace la pandemia es venir en ese contexto donde cada uno navegaba solo en sus redes con la ilusión de que esas redes son sociales, y lo que hace la pandemia entonces es potencia esta tendencia al aislamiento. Y después, claro, hay efectos múltiples que se disparan según las características de personalidad de cada uno, ¿no? Claro, pero totalmente. Aparte, esas redes que se dicen sociales, me gustó mucho Mm. la frase. Y vos hablás inclusive de lo que tiene que ver con vivir como excluidos. Una categoría, vos Mm. ponés ignominiosa, que nombra mal a quienes se han caído del sistema. ¿Y te preguntás qué significa eso? ¿Estamos excluidos o no? Sí, la verdad es que cuando escribí, es una columna periodística, no puse la referencia bibliográfica, pero cuando escribía eso pensaba en el sociólogo, no recuerdo si es sociólogo o politólogo Alain Touraine, ¿no? El francés, Mm. que está por 1990 y pico, creo 92, por ahí publica su libro que conversa con aquel de McLuhan sobre la aldea global y predice un montón de cosas, Turain, y justamente habla allí como la exclusión, ya hace 30 años atrás, es un tipo de operación que se produce cada vez, en cada momento, es algo así como un mecanismo político, pero que sin embargo hay que actualizarlo cada día en cada conducta, con lo cual el excluido no es alguien que está excluido y listo porque se cayó del sistema, sino que asiste todos los días a ser excluido del mismo modo que aquellos que tenemos el privilegio de no serlo, lo excluimos a ese otro caminando, por ejemplo, en una vereda sin que nos importe si alguien está ahí, ya como anestesiados de ver la miseria con la que convivimos, ¿no? En una de las frases que decís es tales para determinar estudios de salud mental muestran que hay variables tales como trastorno del sueño, alteración de las conductas alimentarias, síntomas de la serie depresiva y los consumos problemáticos que se han incrementado. Un síndrome normal. Sí. Eh, Está tratando, bueno, digo, el gobierno, todos, y no sé si todos, tratando de salir de este efecto de la pandemia. Uh-huh. ¿Lo va a lograr o la pandemia terminó por consolidar un aislamiento y una actitud antisocial entre nosotros?
Qué pregunta esa, ¿no? Es una Y pregunta, bueno, pero la verdad sé que que es me una pregunta preocupó. que hay Yo que cuando la leí solucionar. porque me siento identificado, está claro, por eso te digo. Esos síntomas que vos mencionás, que eso que lees ahí de la columna, efectivamente, son los que en todas las investigaciones, yo dirigí 2 investigaciones relevando este tipo de datos durante la pandemia, y claro, son los más habituales, digamos, ¿no? Y lo más difícil de discernir en las investigaciones es cuáles de ellos, de estos síntomas, ¿no? De estas series de síntomas, están vinculados son primarios, digamos, vinculados directamente a la infección, al miedo a contagiarse, y cuáles son Claro, secundarios como efecto adverso de las medidas sanitarias de mitigación de daños, es decir, el ASPO y el DISPO, ¿no? Entonces, algunas medidas, por ejemplo, alguna angustia, los trastornos del sueño, por ejemplo, muchas veces aparecen más vinculados al hecho de estar encerrado, a las medidas de aislamiento, digamos, al confinamiento preventivo del contagio. Y hay otros síntomas que tienen que ver con un temor por el cuidado de los otros y una ansiedad más dirigida al cuidado de los familiares, que más bien tiene que ver con el temor al contagio directo. Bueno, son disquisiciones que se pueden hacer ahí sí. en la investigación esa, ¿no? En las investigaciones referidas a eso. Y después me decía si va a quedar consolidada una personalidad como de tipo aislada, que el camino, el punto de llegada, digamos, de eso, y que no es muy ajeno a la subjetividad con la que uno convive en la época, es el cinismo, ¿no? El sujeto ese que vive encerrado entre sus 4 paredes o entre sus 4 redes sociales y no le importa nada más que su propio ombligo. Bueno, y eso es terrible, ¿no? Pero bueno, lo que puedo decir ahí es obviamente que no lo sé, dónde quedaremos parados luego de la pandemia, pero lo que sí voy viendo es que ya se le empieza a llamar pospandemia a esta realidad en la que uno vive. Y claro que no es que se terminó la pandemia y empezó la pospandemia, sino que hay como una especie de continuo que es claramente diferente a lo que teníamos antes en cuanto a la cuestión de la presencialidad, el home office, la virtualidad, y la gente estamos viendo ahí cómo nos acomodamos, ¿no? Así que está todo en este momento en evaluación, a En prueba, evaluación. es todo como un gran laboratorio. Antes del cinismo me aceptás un café para poder hablar y dialogar de cosas, de bueyes perdidos y Ajá, recuperar, ¿no? Digo, ¿no? claro, Puede claro, ser. claro, 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 Pero claro, decime una cosa, te voy a agregar porque este programa es político claro. y te voy a agregar, ¿y cómo y a vos te parece que esto también, este estado de ánimo, esta situación que ya venía generándose y que se consolidó con la pandemia, genera la desilusión, la política genera esa desilusión en la gente, esa falta de atractivo? ¿Cómo influye en el ciudadano a la hora de manifestarse políticamente? La verdad es que yo esa respuesta no la tengo, pero lo que puedo es pensar acerca de las categorías que vos mencionaste, que son sumamente complejas. Por ejemplo, política. No, política me Sí, parece que es una palabra sumamente cara a los sentimientos de cualquiera que se diga democrático. Y los claro. que sabemos la historia reciente de este país, quiero decir, los que la vivimos, me refiero a la salida de la dictadura y la vuelta a la democracia y estos 30 años continuados de democracia, sabemos lo difícil que fue conquistar el hecho de poder ejercer libremente la política. Y acá hago una nota al pie, cuando digo libremente es en la medida de lo posible cuando los poderes reales así lo permiten. Digo, sabiendo que un político cuando llega al poder no es que es libre de ejercerlo, sino que ahí se da cuenta de todas las limitaciones que tiene, parece, ¿no? Pero en ¿Eh? cuanto a cómo incide la pandemia en el ejercicio de la política, lo primero que digo es una obviedad, pero que me parece que responde de alguna manera a tu pregunta, que es que la pandemia, como no podía ser de otro modo, como además de una infección, de un virus, de gente enferma, de gente lamentablemente fallecida, etcétera, también por supuesto son palabras, en este sentido quiere decir es un relato, y como no podía ser de otro modo, el relato también entra en la grieta, entonces unos los militan de un lado, otros lo militan del otro, y entonces está por un lado el fenómeno sanitario, el fenómeno de salud público denominado pandemia y las medidas que se toman para hacerle frente, y por otro lado está el dialecto político, ni siquiera digo discurso, ¿no? El dialecto político donde la pandemia es una especie de dialecto más o de jerga más para tirarse cascotes y piedras y bombas de un lado para el otro.
Entonces ahí la gente, claro, lo menos que puede generar eso es confusión, y ahí cito algunos papers que empezaron a existir en China en primer lugar, pero ya tenemos acá en CONICET un equipo de investigadores que estudia eso, que es la infodemia, que supongo que a vos como periodista debe ser un tema que te interesa, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Decime, y como para meter más el dedo en la llaga todavía, ¿se nota todos estos efectos que vos decís que son no solo post-pandémicos, sino que ya venían de antes, en el discurso político, cuando los políticos se hablan a sí mismos, por ejemplo, no le hablan a la gente muchas veces? Claro, ¿No? bueno, sí, ahí se me ocurre, pienso en dos cosas, ¿no? En el soliloquio del político, en su torre, bueno, en su torre de marfil era una metáfora para los intelectuales, ¿no? Que no siempre coinciden con las personas que ejercen la política, ¿no? Bueno, en su burbuja, digamos, de privilegio, alejado de la realidad, puede ser que hable solo un político, ¿no? Claro. Y ahí cuando se distancia de la realidad, aparecen problemas que supongo yo que por lo menos deben caer en alguno de los vicios de la democracia, ¿no? Bueno, la verdad que las intrigas que te quedaron, te felicito por la columna, las intrigas que te quedaron, vos citaste como a veces la columna como si fuera una señal de apuro. A mí me pareció muy buena y la verdad que esas intrigas también las tengo yo. Bueno. A mí me encanta que en un programa de política y de economía como es tu programa te intereses también por el tema de la salud mental, que la verdad que es un tema bastante dejado de lado a veces, ¿no? No, por supuesto. Esto es un logro de la producción del programa que siempre está atento a todas estas búsquedas. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Muchas gracias por la invitación, Luis. Quedo a tu disposición. Por supuesto, te vamos a volver a llamar. Estuvimos con Martín Alomo, psicoanalista, profesor y licenciado en psicología por la UBA. Estuvo en Trabajadores y Empresarios.